A mediados del siglo XX, la ciudad de Londres vivió un acontecimiento sumamente extraño que además, en pocos días, terminó con la vida de miles de personas. Cualquiera podría pensar que se trata de una película de ciencia ficción escrita por el propio Stephen King, pero nada más alejado de la realidad. La niebla asesina fue un hecho que pasó en la vida real. Fue entre el 4 y el 9 de diciembre de 1952, cuando una gran niebla cubrió casi la totalidad del cielo de Londres, dejando como saldo una gran cantidad de personas fallecidas a causa del smog. Pero, ¿quién es el protagonista de esta historia llamado Smog? La Gran Niebla de Londres tuvo lugar durante la posguerra, en la que Inglaterra, al igual que el resto de Europa, intentaba reponerse económica y socialmente tras la devastación que dejó la Segunda Guerra Mundial. Había que comenzar de cero. El país necesitaba acelerar la producción de productos manufacturados a gran escala para que la economía repuntara lo más rápido posible. Fue entonces que Londres se encargó de invertir sin dudarlo en el sector industrial, lo que provocó que sus inmensas chimeneas lanzaran nuevamente continuas bocanadas de humo hacia la atmósfera, sin pensar que esa sería la puerta a una gran catástrofe. Si bien es cierto que la niebla es bastante habitual en la capital británica, lo que ocurrió aquella semana de diciembre fue algo muy poco común. La Gran Niebla de Londres tuvo connotaciones nunca antes vistas que marcaron un antes y un después en la historia de la famosa ciudad. El año 1952 se estaba terminando en medio de un cruel invierno cuando de repente un anticiclón se posó sobre la ciudad, causando que las capas de aire frío en la zona inferior se combinaran con otras de aire más cálido en las zonas más altas. El fenómeno en cuestión dio origen al monstruo, un espeso manto de niebla causado por factores meteorológicos y mezclados con la contaminación atmosférica proveniente de la quema de carbón y de otros combustibles fósiles. La contaminación ambiental de Londres ya de por sí era elevada, pero debido a la crudeza del invierno, miles de hogares tenían sus chimeneas funcionando gran parte del día. A esto se le sumó la contaminación producida por las industrias, las cuales eran una combinación de humo, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y otras partículas nocivas para el ser humano. Ello dio forma a una gran niebla espesa y altamente contaminante. El smog fue creciendo de forma muy acelerada y la mezcla se volvió letal. La atmósfera se convirtió en un peligroso veneno. Un manto espeso y oscuro cubría las calles de Londres en las que no podía verse absolutamente nada. La ciudad quedó completamente cercada y ahogada por una niebla tan densa donde no solo era imposible circular en auto, sino que los transeúntes tampoco podían moverse o dar un paso con normalidad. Sin embargo, lo peor era que se tornaba imposible la simple acción vital del ser humano: respirar. La gran niebla provocó graves consecuencias en la salud de la población. Fue entonces cuando los hospitales comenzaron a colapsar tras llenarse de personas con problemas graves de bronquitis, hipoxia, bronconeumonías y otros efectos originados por esa gran niebla asesina, plagada de contaminantes, donde se hallaban altísimos niveles de azufre, hollín y dióxido de carbono. Era cuestión de tiempo para que comenzaran a aparecer las primeras víctimas fatales de esta gran niebla. Las primeras fueron aquellas personas con problemas respiratorios. Más tarde fueron los niños, luego las personas de edad avanzada, pero no solo eso, sino que muchas personas perdieron la vida a causa de los innumerables accidentes de tránsito. La policía estaba saturada, no podía llegar a todas partes. Es más, ni siquiera podían circular en semejante caos, donde apenas se lograba ver las luces de los faroles suspendidos en la oscuridad. La Gran Niebla de Londres se apoderó completamente de la ciudad. No solo se llevó consigo la vida de 1.200 personas durante los primeros días, sino que meses después fallecieron 8.000 personas más a causa de problemas respiratorios irreversibles. El Gran Smog de 1952 logró que 4 años más tarde, el Reino Unido
creara la Ley de Aire Limpio con el fin de eliminar las combustiones de carbón en industrias y hogares. Esta historia no es un hecho muy conocido, aunque sí merece ser recordado para entender las consecuencias que la contaminación puede causar en nuestra salud. ¿Conocías la historia de la Gran Niebla de Londres? ¿Crees que en un futuro no muy lejano pueda volver a pasar algo similar? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.